Continuamos, la venganza será terrible. Estamos aún sin público presente por AM750, pero con la promesa firme y sostenida de que a partir de la semana próxima, jueves y viernes, recibiremos al público en la matiné de las 8 de la noche en Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos ansiosos porque llegue el 26, jueves y viernes 8 de la noche, Venezuela 330. Hablaremos hoy de algunas muertes extrañas. Hemos hecho este trabajo ya algunas veces, pero a pedido del público lo glosamos nuevamente. Son muertes extrañas, como por ejemplo la del Papa Adriano, que un día de 1159 venía caminando hacia su casa después de haber pronunciado un tremendo sermón maldiciendo y amenazando de excomunión a Federico I, Barbarroja. En un momento se detuvo ante una fuente pública para refrescarse, vio cómo es. Mientras bebía, una mosca le entró accidentalmente en la boca y se le quedó atragantada. Los médicos llegaron inmediatamente, fueron avisados, pero no pudieron extraerla. Y no es una buena política tratar de extraer una mosca, más bien que tratar de que el mencionado pontífice se la trague. Bueno, el Papa murió asfixiado, tenía 59 años y era el año cuarto de su papado. Se mojaba el melón, una mosca le entró en la garganta. Ay, qué dolor, no se la pudo sacar. Otra muerte extraña fue la de Esquilo. Como sabemos, se trataba de dramaturgo griego, uno de los tres grandes dramaturgos griegos clásicos, ¿no? Esquilo, Sófocles, Eurípides. Pero Esquilo también era soldado. Había combatido contra los persas nada menos que en Maratón, pero también en la batalla de Salamina y en Platea, quizá las tres batallas más gloriosas de la historia clásica griega. En el año 456, ya viejo, estamos hablando antes de Cristo, Esquilo paseaba por unos caminos cercanos a Atenas cuando un águila que volaba sobre él desprendió una tortuga que había capturado. Se le escapó la tortuga. Exactamente. Y el animal, me refiero a la tortuga, ¿no? Sí. Cayó en la cabeza del dramaturgo y lo mató. ¡Ay, qué barbaridad! Le cayó una tortuga en el mate. ¡Ay, qué dolor! No se la pudo sacar. Citemos a Pietro Aretino. Aretino, un poeta que había nacido en Arezzo, allá en 1492. Escribía versos lascivos, panfletos en los que se burlaba de sus enemigos, y era un maestro de la difamación. Todos le tenían miedo, trataban de ganarse su favor para evitar su veneno. Ya se sabe cómo es eso, que aquí entre nosotros Ricardo Rojas definió como la ironía canalla. Personajes que, como decía Swift, hacen consistir su humor en el escarnio y la befa, y se convierten en personajes temidos. Este también era un miserable, pero también sin duda un gran poeta, cosa que algunos otros miserables no alcanzan a hacer. Un día, una de sus hermanas, no de la suya Barton, sino de la propio Aretino, le contó un cuento picante, probablemente el cuento de los supositorios. Uh-huh. Pietro Aretino comenzó a reírse de tal forma que se cayó de la silla y se rompió la cabeza. Qué tristeza me da cuando alguno se muere de risa. Ay, qué dolor, no lo pudieron salvar. En la corte de Praga, a mediados del siglo XVI, Rodolfo II, aquel emperador de Bohemia, ferviente admirador de los alquimistas, permitió que el gran astrónomo Tycho Brahe, vamos a decirlo como lo dicen los ingleses, se refugiara en su corte. Este astrónomo había tenido que exiliarse de Dinamarca porque andaba diciendo anda a saber qué.
Un día un ministro había ido a visitarlo y el perro de Brahe le ladró. Entonces el funcionario le dio una patada al ministro. Enfurecido, Tycho devolvió la patada al visitante, quien juró la ruina y la muerte del astrónomo. Entonces, se fue a Bohemia. Y allí se convirtió en astrónomo real, pero no por mucho tiempo, porque un año después de su llegada, en el año 1600, durante una cena de gala, le dio vergüenza pedir permiso para pasar al baño y se le reventó la vejiga. Por cuidar la amistad, al final le explotaron las tripas. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! No lo pudieron salvar. Otra muerte extraña fue la del austríaco Hans Steininger, que era famoso por tener la barba más larga del mundo, de casi 1,5 metros, allá por 1567. Murió a causa de esa barba, porque hubo un incendio en ese mismo año, y Hans salió corriendo, se olvidó de enrollar la barba, se la pisó, claro, me refiero a la barba, sí. Y se rompió el cuello. Ah, como... El rey Adolfo Federico de Suecia amaba comer y murió por ello. Conocido como el rey que comió hasta morir, qué buena película, falleció en 1771 a la edad de 61 años a causa de un problema digestivo luego de comer una cena gigantesca consistente en langosta, caviar, chucrut, sopa de repollo, ciervo ahumado, champaña y 14 platos de su postre preferido. Dice, ¿cuál era? No sé, mazapán y leche, semilla, y no dice de qué, rellenas de mazapán y leche. Bueno, no sé. Ayer convidé a Torcuato, comió sopas y puchero. Media pierna de cordero, 2 gazapillos y un pato. Doyle vino y me responde: aguardadme por mi vida, que hasta mitad de comida no acostumbro a beber yo. Me acordé de ese verso, no sé por qué. Hablemos, para terminar, de la rara muerte de un famoso sastre austríaco afincado en París llamado Reichelt. Ese hombre inventó una capa con la que aseguró que sería capaz de volar como un murciélago. Y para demostrarlo pidió autorización para tirarse desde la Torre Eiffel. Y los propietarios de la torre se la concedieron, la autorización, con cierto desagrado, ¿no? Imponiendo la condición de que Reichelt consiguiera también permiso de la policía y firmara una renuncia a sus deseos y que absolviera a los propietarios de la torre de toda responsabilidad. Sí, sí. Muy bien. Increíblemente la policía le dio la autorización. Y a las 7 en punto de la mañana del 23 de febrero de 1912, este hombre, el sastre, acompañado de un grupo de animadores y de fotógrafos de la prensa, se subió hasta el nivel de la primera plataforma, se detuvo sobre el borde y en el último acto de su vida se lanzó al vacío. Esa es la última de nuestras muertes extrañas. Pero ni siquiera tuvo un intento de vuelo, o sea, cayó como una bolsa de papa. No es que le falló algo. No falló nada. Pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Sí. O sea, no es que está fallando algo. No, es así. Es lo que ya se sabía que iba a suceder. Me refiero a Reichelt, ¿no? Al sastre. A decir verdad, toda muerte es extraña, ¿no? El fin de nuestros días siempre parece algo absurdo, inconcebible, ridículo. Y, sin embargo, sucede. Un día cualquiera, la muerte se presenta.